Hola mis amigos queridos, qué alegría poder saludarles una vez más a través del internet. Recuérdense que el día 31 de diciembre, o sea ya prácticamente dentro de 2 semanas, a las 8 de la noche, horario de Brasilia, para facilitar el horario para los diferentes países, estaré en un programa al vivo, predicando un mensaje de ánimo para entrar al nuevo año. Van a ser momentos de oración, de meditación, de reflexión. Nada mejor que entrar a un nuevo año con la seguridad de que estamos en los brazos de Dios. Porque nada puede destruir a quien está escondido en los brazos de Jesús. Recuérdate que tú eres maravilloso. Si las cosas no te fueron bien, el año que está llegando al fin, no te desesperes, no te asustes, no te desanimes. Entonces, nos encontraremos el viernes 31 de diciembre al vivo a las 8 de la noche, horario de Brasilia, para todo el mundo. Entonces, bueno, vamos al estudio de esta lección número 12 para el 17 de diciembre del año 2022. El título de la lección es La cosmovisión bíblica. Voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez ya te has preguntado por qué a veces con tu mente quieres hacer lo mejor para Dios? Tomas decisiones, prometes, reflexionas, llegas a la conclusión de que tu vida no puede continuar de la manera que está, quieres cambiar, pero dentro de 5 o 10 minutos después todo vuelve a la misma. Y el otro día un joven desesperado me decía: pastor, el problema es mi cuerpo. Con mi mente quiero servir a Dios, pero mi cuerpo, el pecado está en mi cuerpo. Y la verdad es, querido, que hay una confusión. Y si nosotros no entendemos quién es el que nos conduce al pecado, es el cuerpo, la mente, vamos a vivir un drama terrible, un drama espiritual que nos puede llevar hasta la locura, a la desesperación y en muchos casos a la muerte. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la cosmovisión bíblica? Es que la cosmovisión es la cosmovisión bíblica del ser humano, porque puede abarcar diferentes otros temas, pero la cosmovisión bíblica del ser humano es la manera como la Biblia describe la estructura humana. ¿Quién es el ser humano? ¿Cómo está formado el ser humano? Y hay básicamente dos maneras de encarar esto. O tú crees que el hombre está formado, como muchos piensan, y eso es herencia de los griegos, está formado de un cuerpo que es malo, es pecaminoso, y una mente que es pura, una mente buena, y que el cuerpo es la prisión de la mente, la prisión del espíritu. O entonces nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? Que el ser humano es una estructura única que tiene 3 lados. Un lado espiritual, abajo. Un lado físico y otro lado mental, emocional. ¿Por qué coloco mental y emocional aquí? Porque en realidad las emociones son fruto de lo que la cabeza dice. Entonces el ser humano tiene un lado mental, emocional, un lado físico y la base, un lado espiritual. El otro día yo encontré a alguien que me dijo: pastor, yo no soy espiritual. Yo no tengo nada que ver con esas cosas espirituales, de iglesia, de Dios, de religión. Bueno, es que eso no depende de ti, querido. Si estás vivo, eres un ser humano que tiene pensamientos y emociones. Tiene un cuerpo, no puedes negar. Y tiene un lado espiritual, quieras o no quieras reconocer, porque eso no depende de ti. Vamos a decir que yo coloco en mi cabeza el hecho de que el hambre no existe. Ya, no hay. Pero si tengo un cuerpo físico, tengo que tener hambre. No, pero yo no creo en el hambre. Y yo me convenzo de que el hambre no existe. Pero cuando llega la hora de comer, aunque yo no quiera, aunque yo diga 1000 veces: no tengo hambre, mi cuerpo me va a llevar a comer porque tengo un lado físico. Igual es el lado espiritual. Yo puedo decir: yo no soy espiritual, yo no tengo nada que ver con Dios, yo no quiero saber nada de las cosas del espíritu. Sin embargo,
El lado espiritual está en mí. Eso no depende de mí, aunque yo lo niegue, aunque yo escriba diciendo que no existe el lado espiritual. Esa es una realidad. Bueno, ese es el punto de vista bíblico. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de esta semana. Nuestra lección empieza hablando del modelo de Jesucristo. Mira lo que dice Lucas 2:52 acerca de la estructura del Señor Jesucristo cuando Él vino a esta tierra como ser humano. Dice, Jesús crecía en sabiduría. Ahí está el lado mental, sabiduría. Y en estatura, ahí está el lado físico, estatura. Y en gracia para con Dios y con los hombres, ahí está el lado espiritual. Jesús fue un ser humano mental, emocional, fue un ser humano físico, y fue un ser humano espiritual. Estoy hablando de la estructura humana del Señor Jesucristo, no de la estructura divina. De Jesús cuando vino a esta tierra, tenía un lado mental, emocional, un lado físico y un lado espiritual. Y todos los seres humanos somos así. Y esa verdad está claramente descrita en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, encontramos la siguiente declaración. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Moisés dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Ahí él está usando el aspecto mental relacionado con corazón. Y de toda tu alma, el lado espiritual. Y con todas tus fuerzas, el lado físico. Entonces, este asunto de la triple dimensión del ser humano no es un asunto solo del Nuevo Testamento, sino que Moisés en el Antiguo Testamento dijo la misma cosa. Y Pablo repite esto en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mira lo que dice. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, porque el ser humano es una unidad completa. Y que todo vuestro ser, todo completo, y que todo vuestro ser, ¿y cuál es ese ser entero? Espíritu, alma y cuerpo, o sea, facultades mentales, facultades espirituales y facultades físicas. Voy a repetir de nuevo el texto. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la cosmovisión bíblica del ser humano. Es así como la Biblia describe al ser humano. Una unidad completa, un ser indivisible, pero que tiene un lado mental, emocional, tiene un lado físico y tiene un lado espiritual. Ahora, en mi opinión, y mi opinión es formada básicamente a través del estudio de la palabra de Dios, mi opinión no es humana, yo no, a pesar de que yo leo todo tipo de libros, filosofía, psicología, en fin, lo que tú quieras, pero mi formación es básicamente bíblica. Y desde este punto de vista humano, es el lado espiritual que sostiene estos otros dos lados. Si tú tienes el lado espiritual inestable, desequilibrado, vas a ser desequilibrado mental y emocionalmente y también vas a ser desequilibrado físicamente. Es interesante que el ser humano se preocupa por desarrollar el aspecto físico, por desarrollar el aspecto mental, emocional, pero nadie se preocupa por desarrollar el aspecto espiritual, que es la base, es lo que sostiene al edificio. Es por eso que el ser humano en el aspecto físico puede tener lo que quiera, conseguir lo que quiera, dinero, en fin, casa, lo que tú quieras, pero no es feliz. Puede conseguir títulos y más títulos y no es feliz, no es equilibrado. Pero cuando tiene el aspecto espiritual bien fundamentado, bien desarrollado, bien equilibrado, ahí el ser humano es feliz. ¿Por qué? Porque los otros dos lados pues se equilibran porque la base espiritual está equilibrada. Bueno, vamos a la segunda parte, bajo el subtítulo de El cuerpo como templo del Espíritu Santo.
Aquí vamos a tratar pues la idea dualista de la estructura humana. Mucha gente piensa que el cuerpo es malo, el cuerpo es el que nos arrastra hacia el pecado, hacia las cosas malas, y que el espíritu, o sea, el aspecto mental del ser humano es bueno. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Si no entendemos esto, pues no vamos a ser felices, ya lo dije muchas veces. El dualismo enseña que hay dos lados, que el ser humano tiene dos lados. Que el cuerpo, cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y el espíritu inteligente que raciocina, que siente, sale volando. Ese es el concepto del dualismo religioso. Mientras que la Biblia enseña todo lo contrario, que la vida existe solo cuando el cuerpo y el soplo de vida están juntos. Cuando el hombre muere, su cuerpo va a la tierra y el soplo de vida vuelve a Dios. Ya no hay espíritu andando, no hay espíritu pensante, no hay espíritu que siente, que llora, que sufre, que se alegra. No existe nada de eso. Y no voy a volver a repetir o a leer todos los versículos que ya leímos a lo largo del trimestre. De ahí, de esa idea dualista, nace el espiritismo. La teoría de que el espíritu anda, que el espíritu vaga. De ahí nace la teoría de la reencarnación, de que el espíritu se va purificando, reencarnando, perfeccionando de una vida para otra. Y de ahí también nace el panteísmo, de que si el cuerpo fue recibido por Dios, entonces el cuerpo o el espíritu que habita en el cuerpo es un pedazo de Dios. Y que las cosas tienen un pedazo de Dios. En fin, una serie de filosofías, de maneras de pensar, todo a partir del dualismo, de la teoría de que el hombre tiene un cuerpo malo y una mente buena, un espíritu bueno. Ahora, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Voy a leer primera a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia está enseñando? Que el cuerpo no es malo, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios no enviaría su Espíritu para habitar en un cuerpo corrupto. Por lo tanto, el cuerpo no es corrupto. Entonces viene la pregunta, la gran pregunta. Entonces, ¿por qué hacemos cosas malas? Pues ahí entramos a la tercera parte donde se estudia el asunto de la mente de Cristo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que el problema, el pecado, las tendencias, las tentaciones, las inclinaciones, todo nace en la mente. Que el cuerpo puede tener herencias genéticas, no dudo de eso, porque después de tantos miles de años de pecado, pues el cuerpo se ha deteriorado, el cuerpo físico se ha deteriorado. Pero el cuerpo físico no puede gobernar a la mente. Todo lo corrupto, todo lo malo, nace en la mente. Mira lo que dice Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Nace dónde? Aquí dice en el corazón, refiriéndose a la mente. Aquí. Porque nosotros decimos, yo te amo con todo mi corazón. Pero el corazón no ama. El corazón es un órgano que bombea sangre. El corazón no tiene la facultad de amar. Amamos o odiamos o guardamos rencor o cualquier otra cosa con la mente. Pero poéticamente, simbólicamente decimos, te amo con todo mi corazón.
Difícilmente decimos te amo con toda mi mente, pero la realidad de la vida es que hacemos las cosas porque la mente dice, no porque el corazón manda. El cuerpo no manda, quien manda es la mente. Por eso, si tú quieres tener una vida espiritual victoriosa, tienes que pedirle a Dios que transforme tu mente, que transforme tu mente. Y la mente, la transformación de la mente, ocurre por el tipo de pensamientos que colocas en tu mente. Si colocas pensamientos malos, pues tu mente va a tener, si tú colocas información mala, tu mente va a tener pensamientos malos y tu cuerpo va a realizar acciones malas. Pero si tú colocas información buena a tu mente va a tener pensamientos buenos y que te va a llevar a tu cuerpo a desarrollar acciones buenas. Todo nace en la mente. Ahora es interesante que tengo una cita aquí de la sierva de Dios que me impresiona, me emociona y me ayuda. Mira lo que dice. Cuando estamos unidos a Cristo, cuando buscas a Jesús todos los días, cuando estudias la Biblia, cuando oras, cuando vas a la iglesia, cuando estás unido a Jesús, dice, cuando estamos unidos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter. La humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del rostro es cambiada. Cristo que habita en el alma ejerce un poder transformador y el aspecto externo da testimonio de la paz y del gozo que reinan en el interior. Esto es conmovente, mi querido. Cuando tú estás unido con Cristo, los pensamientos de Cristo pasan a ser tus pensamientos. Y lo primero que sucede en tu vida es que tienes paz. Y cuando tienes paz, la paz se refleja en el rostro. Un rostro feliz, una conciencia pura, tranquila. Te vuelves un hombre bueno. Haces cosas buenas. Eso cuando estás unido a Cristo. Ahora hay mucho religioso que está preocupado con las actitudes exteriores. No está preocupado con unirse a Cristo. No tienen vida espiritual. No tienen intimidad con Cristo. Pero están preocupados en portarse bien. No hagas esto, no hagas ello. Oh, querido, de alguna manera esforzándose pues no hacer cosas malas. Pero sigue siendo un hombre malo. Solo Cristo transforma tu mente, purifica tus sentimientos, coloca en tu corazón pensamientos nobles. No le eches a tu cuerpo la culpa de tus acciones malas, querido. Transforma tu mente. ¿Cómo? Con el pensamiento de Cristo. Ve a Jesús, arrodíllate, dile, Señor, mira, yo no quiero hacer las cosas que hago. Necesito una mente espiritual, necesito la mente de Cristo. Y entonces comienza a oír música que te inspira sentimientos buenos, a leer artículos que te inspiran sentimientos buenos. Y qué mejor libro para inspirar sentimientos buenos que la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios, conversa con Jesús. Cuando haces eso, estás unido a Cristo. Y cuando estás unido a Cristo, la paz inunda tu corazón, se refleja en tu rostro y en tus actitudes, porque comienzas a hacer acciones buenas. Entonces vamos ahora a la cuarta parte del estudio de esta semana, bajo el subtítulo La guía del Espíritu. Aquí veremos que no basta creer, hay que dejarse transformar por lo que uno cree. Hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y la lección presenta el caso del mago llamado Simón en la ciudad de Samaria, cuando el Evangelio llegó allá, predicado por Felipe. ¿Qué sucedió? Ahí estaba el mago. Era un hombre que decía que recibía el espíritu de otras personas célebres. Todo el pueblo le temía, todo el pueblo tenía miedo. Pero entonces llegaron los apóstoles para predicar el Evangelio y Simón se convirtió, aparentemente se convirtió.
se unió a la iglesia, se unió a los discípulos, pero no tenía el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque no había sido convertido. Entonces, cuando los apóstoles llegaron y comenzaron a invocar el Espíritu de Dios y a llevar a la iglesia a consagrarse a Dios para que el Espíritu de Dios tomase cuenta de los sentimientos, de las acciones de la iglesia, el mago Simón quiso el poder del Espíritu. Y fue a los apóstoles ofreciéndoles dinero para recibir el poder. Esta es una triste realidad, pero es una realidad. Mucha gente quiere el poder del Espíritu, pero no quiere ser transformado. El pobre mago nunca había dejado su vida pasada, continuaba en la iglesia con sus costumbres pasadas. Oh, querido, cuando el Evangelio llega a tu vida, no puede llegar solo para colocar información en tu cabeza. Tiene que llegar para transformar tu vida. El pasado es pasado. Ahora eres un hombre nuevo, una mujer nueva. Tienes que vivir como un hijo de Dios. Y finalmente llegamos al fin de la lección, hablando que debemos prepararnos para la venida de Cristo. Voy a leer el Salmo 95, versículos 7 y 8. Dice así: porque Él es nuestro Dios. David está diciendo, porque Él es nuestro Dios, el Señor es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Tres cosas que quiero destacar. En primer lugar, Dios es nuestro Dios. Si Dios es nuestro Dios, querido, no tenemos por qué temer. Las cosas pueden estar malas en tu vida, las circunstancias. No tengas miedo porque Dios es tu Dios. Pero si Dios es tu Dios, tu vida tiene que estar en las manos de Dios. ¿Estás seguro que tu vida está en las manos de Dios? O tú dices que conoces el Evangelio solo porque conoces conceptos religiosos, pero tu vida no ha sido transformada por Dios. En segundo lugar, vivimos en un tiempo cuando pues nuestra atención es llamada para todo lado. Parecemos ratoncitos que miran por un lado, miran por otro lado, especialmente porque el Internet es el instrumento que el diablo usa. No tenemos tiempo para nada, mucho menos para Dios. Resultado, podemos hasta estar en la iglesia, pero no estamos preparados para encontrarnos con Jesús. Por eso el salmista David dice, si oyeres hoy su voz, hoy, no mañana, no el próximo año, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué dicen no endurezcáis vuestro corazón? Porque está escribiendo para la iglesia de Dios, que habla de cosas religiosas, estudia cosas religiosas, conversa de cosas religiosas, pero su corazón no se deja transformar por el Espíritu de Dios. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. ¿Qué pasó en Meriba? En Masá. El pueblo era el pueblo de Dios. Dios les había prometido que les iba a sacar agua de la roca. Pero era el pueblo incrédulo, tan incrédulo que Moisés se enojó. ¿Por qué? Por la incredulidad del pueblo. Un pueblo que había visto los grandes milagros de Dios y sin embargo no se dejaba transformar. Oh, mi amado, vivimos en tiempos de engaño. El instrumento que el diablo tiene es la seducción, el engaño, la mentira. Por eso tus convicciones en la palabra de Dios tienen que estar cada vez más firmes. Por eso puedes tú tener cualquier fuente de información, pero quédate con la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca falla. Que Dios te bendiga ricamente.